Buenos días, mis queridos ingenieros. Mis queridos ingenieros, deseo que estemos maravillosamente, que el clima lluvioso que estamos teniendo nos favorezca en las actividades y le den mucha vida a nuestras quebradas y a nuestros árboles y a nuestros bosques. Me encanta que lluevan mis montañas y también las de ustedes. Es un placer compartir de nuevo con ustedes en este día. Que nos vaya muy bien. Recordemos, anoche les abrí, prolongué la bitácora hasta medianoche, con la finalidad única de que algunos compañeros o algunas ingenieras que habían tenido dificultades tuvieran la dicha de poderlo subir otra vez o mejorar. O sea, la intención. Recuerden que en mis correos personales o institucionales no se reciben trabajos. Las únicas evidencias son precisamente las que queden a través de la plataforma. También les recuerdo que de hoy es 11, de hoy en 15 estamos presentando el primer cuisecito. Les haré con tiempo también un repaso. Miraré si el poli nos permite entrar a grupitos de 15 personas para los que quieran ir a una, que nos conozcamos un poquitico y que trabajemos. Por decir algo, un grupito de 7 a 8, y el otro, por ejemplo, 8 a 9, por decir algo. Voy a comenzar contratos diplomáticos. De todas maneras, estemos muy atentos que a finales de este mes el gobierno nacional, de la mano con el Ministerio de Salud, determinarán las acciones a seguir. O sea, el rumbo es incierto. No tenemos una certeza de que se tenga una presencialidad total, particularmente con los expertos que hemos hablado. Todo el mundo habla de que muy posiblemente este año sí se manejará un proceso de alternancia. ¿Qué significa eso? Significa que solamente grupos pequeños estarán asistiendo. O sea, pocas universidades están asistiendo. Las pocas que están asistiendo asisten para grupos de menos de 20 estudiantes y en aulas grandes, que tengan buen aire, que tengan buen sistema de ventilación y que se va a respetar una distancia mínima de 1 metro entre estudiante y estudiante. Entonces, bajo ese paradigma, eh, si un grupo tiene, por ejemplo, 26 estudiantes, no, en la presencialidad, como es organizada hasta el momento, no se puede. Entonces, todos esos requerimientos, esperemos las directrices, primero el gobierno nacional y segundo, en caso de que citaran la presencialidad con alternancia, que es lo más seguro, entonces cada institución dictará sus reglamentos. Muy seguramente, como pasa en casi toda parte, no se permiten, por dicho, los en colegios oficiales, por ejemplo, y particulares, literalmente no se permite que la gente asista a tomarse algo, precisamente por el temor a que no todo el mundo tiene cuidado extremo. Algunos nos cuidamos, otros se han vuelto muy tranquilos. Es cierto también que ha disminuido la cantidad de muertos, pero también es cierto que hay unas variantes que han entrado al país y todavía se duda si las vacunas aplicadas son efectivas ante esas mutaciones. Por eso mucha gente habla, yo diría que irresponsablemente, de aplicar una tercera dosis, sabiendo que hay mucha gente que ni siquiera ha aplicado la primera. Entonces, vamos con mucha pausa, muy atentos a todos los requerimientos y a todos los, digamos así, los protocolos que nos exigen las instituciones en caso de volver. De manera me encanta compartir con ustedes y vamos a disfrutar hoy, vamos a comenzar casi que el último capítulo. Sabemos que es una etapa relativamente corta. La idea es coger elementos básicos. Es muy importante que ustedes estudien mucho cuenta de ustedes y ayuden mucho.
Si logramos un poquitico de permiso para por grupitos pequeños, sería maravilloso. Voy a esperar qué nos dice la dirección. Si me permitiera, sería maravilloso. Hacer mi solicitud oficial. Justamente en este día, el señor decano nos permite tallercitos de 15 personas. En un salón grande sería muy rico poder compartir y recordemos que el próximo 17 es muy próximo, es el día del ingeniero y por lo que el ingeniero es muy rico poder compartir un pedacito de torta o al menos unos dulces con todos ustedes. Bienvenidos a la magia de mis cursos. Que lo disfrutemos y comenzamos hoy un tema muy interesante que es el tema precisamente de geometría analítica. Desde que habíamos planteado que la palabra geometría precisamente venía del término geos, tierra, metros, medida. Y por el lado del siglo XV, el señor René Descartes, muy amante del sistema mecanicista, empezó a estructurar, pues, lo que en su nombre lleva el plano cartesiano. Plano porque precisamente recordemos que para que tengamos un plano necesitamos 3 puntos que no estén en línea recta. O sea, es un principio básico de la geometría. Es un principio muy sencillo. Entonces vamos a comenzar a mirar a algunas cosas importantes sobre lo que es esto, qué se hace y qué no se hace a través de esto. Entonces, estemos muy atentos entonces a todo este tema. Recordemos que el curso de cálculo diferencial, cálculo integral, que a ustedes les toca, tiene que ver mucho precisamente con esta parte. ¿Por qué es importante este tema? Porque es justamente el tema donde se estructura de manera elegante y oficial toda la parte de las funciones. Entonces, toda la parte de las funciones tiene que ver directamente con un manejo de lo que se llama dominio, lo que se llama rango, y comenzar a mirar lo que ustedes vieron para allá, mundo de imágenes, espejos, etcétera, en algunas funciones, inyectiva, biyectiva, etcétera. Eh, Yo identificar por comparto acá. Entonces vamos a, les voy a compartir algunos elementos. Voy a simplemente a compartirles entre cada uno, mientras abrimos de esto, entre cada uno a Google, a mi página y baje el documento que se llama, tal como está ahí a la izquierda, Analítica Juan 2021. Muy bien. Y yo voy a compartirlo en pantalla. Entonces, ábralo cada uno, el documento. Profe, el que trabajamos la clase pasada, ¿cómo se llama? El anterior era de trigonometría, el de hoy se llama analítica. Se llama Analítica Juan. Ahí está, éntralo y creo que lo cuenta entre los primeros. Si no es el primero, es entre los primeros. Profe, encuentra en talleres de Don Juan. Exactamente, muy bien. Listo. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí. Muy bien. Entonces, miren, ese es el documento que quiero que miren. Ya me dice cuando lo abrieron. Yo ahí se los tengo abierto en PDF para ustedes y lo tengo abierto en Word para mí cuando tiene que hacerle cualquier modificación y irla actualizando. Listo.
Entonces, recuerden la página mía, pueden mirarlo ahí en pantalla. Mire abajo, abajo está el link para los que no han entrado, mire. Todos pueden mirar el link abajo de mi página, www.juanevangelista.com, con F. ¿Están viendo ahí, cierto? Listos. Pero recuerden los que todavía tienen duda de mi página, pues de www.juanevangelista.com. Muy bien, siempre las coloco ahí en todas las actividades, con el fin de que puedan repasar, disfrutar, degustar, etcétera. Listo. Entonces vamos a estar aquí en los comerciales básicos. Recordemos que un plano cartesiano, precisamente, ya les decía, dos ejes perpendiculares, llamados el eje X y el eje Y, muy conocido desde hace mucho rato, tema que todos vieron, incluso algunos colegios ven desde grado sexto, séptimo, en octavo pues ya muy visible, noveno con más razón, y a partir de ahí jugamos mucho tiempo con el plano cartesiano. ¿Cómo se definen los planos o los cuadrantes? Se definen siguiendo la dirección contraria a las manecillas de un reloj mecánico. Mire que el primer cuadrante, como todos sabemos, está entre 0 y 90 grados. En ese eje todo es positivo, tanto las abscisas como las ordenadas. ¿Qué son las abscisas? Es cualquier valor sobre el eje X. ¿Qué son las ordenadas? Cualquier valor sobre el eje vertical, sea positivo o negativo. También recordamos que a la derecha todo es positivo, a la izquierda todo es negativo, hacia arriba todo es positivo y hacia abajo todo es negativo. El segundo cuadrante, pues sabemos que la X es negativa porque está a la izquierda, pero la Y está hacia arriba, es positiva. En el tercer cuadrante se percibe que todo es negativo. Tanto las X están a la izquierda como las Y están hacia abajo. Y en el cuarto cuadrante tenemos las X positivas que están a la derecha, o sea, las abscisas, y las ordenadas hacia abajo. No es importante pues que sepan así las ordenadas, pero sí es bueno distinguirlas. Puede que cualquier punto del plano cartesiano, cualquier punto del plano cartesiano se caracteriza por ser una pareja ordenada. Por ser pareja ordenada, siempre se va a trabajar la primera componente es del eje X y la segunda componente es del eje Y. Entonces, eso es universal. El punto 0, 0, pues será simplemente el origen de las coordenadas. Será el punto de partida. Pues, por ejemplo, las ciudades también tienen punto 0. Por ejemplo, Medellín. Punto 0 lo conocen por lados de Coca-Cola. A raíz de eso, pues, alguien montó el famoso motel punto 0, que es unas coordenadas de ciudad donde hay una plomada. Entonces, así, sobre ese, así ahí estuviéramos en un plano cartesiano, digamos ahí, por ejemplo, la dirección de la autopista norte, por ejemplo, el eje Y, y perpendicular a él, el eje X. Entonces, siempre tenemos una referencia. La referencia de ciudad, una referencia de posición. El concepto de posición, pues, es fundamental en el plano cartesiano. Entonces, vemos cualquier pareja. Por ejemplo, la pareja 2-2. ¿Qué significa la pareja 2-2? Yo no recuerdo para los que hace rato que no estudian. Entonces es 2 a la derecha, 2 hacia arriba. ¿Qué significa 5-4? Entonces ahí contamos. 5 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y subimos 4. 1. Bueno, aquí me quedo en 3. Listo, no importa. No, arriba, perfecto. 1, 2, 3, 4. Puedo más arriba. Entonces, listo. Pero si está a la izquierda, miren, por ejemplo, el punto -7. Entonces, mire que es -7 en X, pero 4 en Y. -3, ¿qué significa? Significa, me voy -3 hacia la izquierda y bajo 3. Entonces voy 3 hacia la izquierda y bajo 3. Entonces el punto G tiene por coordenadas en ese orden, -3, -3, ahí sean iguales. El punto H, por ejemplo, es 3 menos 2. ¿Qué significa 3 menos 2? Siempre en ese orden. Primera componente, eje X, y bajo 2. Entonces ahí tenemos ubicados los 4 cuadrantes.
puntos A y E, primer cuadrante, concurso ganado. Segundo cuadrante, puntos B y F, abscisas negativas, ordenadas positivas. Es decir, que las abscisas son las X. Tercer cuadrante, abscisas que son las X, ordenadas que son las Y, todas negativas. Y en el cuarto cuadrante, las abscisas son positivas, o sea, las X son positivas, todas las Y, que son las que bajan, son negativas. Entonces, cualquier punto del plano cartesiano siempre será un juego de ubicación estricta. Estricto significa que no se puede cambiar el orden. Aquí ya no puedo decir que el orden de las hormigas no altera la picada, porque el punto, por ejemplo, 3, 2 es distinto al punto 2, 3, entonces ya es significativo. El punto, pongamos, menos 3,0 es distinto al punto 0, menos 3. De hecho, menos 3,0 es un punto a la izquierda sobre el eje X, pero el punto 0 menos 3 es un punto hacia abajo en el eje Y, partiendo de 0. Entonces, mire que son conceptos completamente diferentes. La ley conmutativa solamente opera en la suma, en la multiplicación, pero en general no opera en las demás operaciones. Los que vieron el concurso matrices, porque vienen de otras universidades, los que han estudiado el lineal, pero recuerdan que se multiplica dos matrices y en caso de estar definido ese producto, la mayoría de las veces da distinto. Es decir, el orden de las hormigas sí altera la picada. Y los que van de física, que son prácticamente casi todos ustedes, el curso de física del movimiento está montado sobre vectores. Y allá no es la importancia de ir a la derecha o hacia la izquierda, porque precisamente los vectores, digámoslo así, son segmentos dirigidos. Entonces, cada cuadrante tendrá unas condiciones. El concepto de dirección que se mide con respecto al eje positivo de las X es fundamental y le ayuda a la calculadora, pues por más razón. Es un concepto muy importante, la palabra ubicación. Listo. Entonces, uno de los primeros ejercicios que se le puede ocurrir a uno sería ubicar en el plano cartesiano algunos puntos y comenzar a trabajar, por ejemplo, conceptos como perímetro, conceptos como área. Entonces, en el plano cartesiano, uno puede unir, juntar cualquier cantidad de conceptos sin ningún problema. Listo. Hay una cosa muy importante, lo voy a escribir por acá, y el próximo documento se los coloco, es precisamente que si uno quiere hallar la distancia entre dos puntos, entonces vamos a mirar cuál es el juego. Por ejemplo, algunos de ustedes, el ejercicio que tenemos ahí, quisiera, por ejemplo, calcular la distancia, pongamos, entre los puntos E y A. ¿Cuánto mediría esa distancia? Se una pregunta bien buena. Entonces, decir, ¿cuál es la distancia entre los puntos A y E? Lo voy a escribir acá como primer ejercicio, colocar acá, por ejemplo. ¿Cómo calcular la distancia entre dos puntos de un plano cartesiano? ¿Cómo calcular la distancia entre dos puntos? Que sí, cartesiano, porque vamos a empezar a trabajar y vamos a tener muchas ideas importantes para jugar. Recuerden del bachillerato. En este caso dijimos que eran dos puntos cualquiera. Voy a llamar esa distancia D. Listo. Entonces la distancia D, para que se acuerden, la evaluamos por una formulita muy sencilla. Simplemente decimos raíz cuadrada. Podemos que el símbolo raíz cuadrada lo encontramos común y corriente de raíz cuadrada. Y ojo, abro paréntesis. Abro paréntesis. ¿Qué hacemos? Vamos a coger las X, por ejemplo, X2, le vamos a restar
x1 lo que dé lo vamos a elevar al cuadrado. Es muy sencillo, es una formulita para el bachillerato muy sencilla. Y le sumamos lo mismo en y. Escogemos y sub 2 menos y sub 1. Y hay un detalle especial. Por ser una cantidad al cuadrado, es la única vez que usted puede hacerlo otra vez. Ahí no tiene ningún problema. Menos y sub 1. Y esto lo elevamos al cuadrado. O sea, usted puede equivocar. Es la única vez que se puede equivocar. Porque como es una cantidad al cuadrado, pues no hay problema. Esa formulita, mire que es muy sencilla, es la que permite evaluar. Voy a poner aquí en toda la mitad. Mire, muy sencilla. No hay más fórmula para calcular esto. Entonces vamos a hacer el ejercicio que hayamos propuesto. Vamos a coger los dos puntos con la ayuda de ustedes. Los puntos son el punto 2,2 y el punto 5,4. Voy a ponerlo acá. Punto 2,2 y el punto 5,4. Uno pudiera hacer la medida cogiendo simplemente, dibujándolo bien en plano cartesiano y midiendo con una regla. Eso es decente, es perfectamente válido, no hay ningún problema. Algunos de ustedes pudieron pensar, bueno, ¿cuál es x1 y cuál es x2? Entonces la respuesta es muy sencilla, el que usted quiera. Usted me dice a mí, yo quiero que x2 sea 2 y x1 sea 5. No hay ningún problema. Usted quiere que y2 sea 4 y y1 sea 2. No, lo importante es que conserve el orden. O sea, que si usted tiene esos puntos así, entonces usted diga, bueno, entonces eso lo va a llamar. Por ejemplo, va a llamarlo así. x1, la primera coordenada, y1. Y el segundo punto, ¿cómo lo llamamos? Por decencia, x2, y2. Esa es la mejor forma de trabajar. Y así no equivoca. Entonces simplemente vamos a aplicar la formulita en este caso. Voy a reescribirla. Vamos a estar todos muy atentos. Y simplemente la vamos a escribir acá. Y tomamos datos. Entonces vamos a mirar este pedacito acá. Voy a quitarle todo este pedazo. Entonces ya tenemos. ¿Qué es x2? Lo leemos directo. Mirando ahí en el ejercicio, x2 será 5. ¿Correcto? Listo. ¿Qué es x1 mirando bien? x1 es 2. ¿Qué es y2? 4. ¿Y qué es y1? Es 2. Entonces, listo. Ya con la ayuda de todas las calculadoras y el entusiasmo que tienen ustedes, vamos a hacer eso en dos pasos. Entonces, vamos a hacer la operación con una calculadora sencilla. En primera medida sería raíz cuadrada. Abro paréntesis, entonces nos queda 5 menos 2, que sería 3 elevado al cuadrado. Más 4 menos 2 sería 2 elevado al cuadrado. Entonces pongo aquí los cuadrados. Es una forma muy sencilla de mirarlo. Al cuadrado, y este sería 2, también al cuadrado. Listo. Si todavía lo quisiéramos hacer por pedacitos, no hay problema. Pero hasta que usted en la calculadora, pues lo haría derecho. ¿Qué sería esto acá? Entonces sería, pues abro paréntesis, mira la importancia de los paréntesis. Sería 9 más 4. Esa suma en calculadora científica de alto nivel, ¿cuánto nos da? Nos daría 13. Y ya el que quiera, si lo quiere dejar así, no hay problema. Por ejemplo, es factible que presentando una evaluación en forma de, así como estilo formulario Google, o sea, en forma de test,
La respuesta pues simplemente estaría mediada por es factible que raíz de 13 esté como respuesta. Pero como ustedes tienen calculadora, me pueden decir cuánto les da. ¿Cuánto les da calcular la raíz de 13? Si quiera con dos decimales, 3 punto. Punto 3.605. ¿3 punto qué? 605. Muy bien, gracias. 605, muy bien. Entonces, ese sería, si usted coloca ahí una reglilla, le va a marcar 3,6. Pues es muy improbable que una regla de 1.000 pesos le mida a uno hasta milésimas o centésimos, muy difícil. Pero al menos el 3,6 sería un valor excelente para trabajar. Entonces, mire que es inmediato hacerlo. Bien, vamos a hacer, con la ayuda de ustedes, vamos a hallar la medida, pongamos de la distancia entre A y H, que ahí lo quieren, mira, ahí está pantalla. Vamos a hallar la distancia entre A y H. Puedes escribir acá. El punto A tiene por coordenada 2,2. 2,2. Y el punto B, el punto H, tiene por coordenadas 3, menos 2. Entonces, los invito a que cada uno haga el ejercicio. Y aquí hay que tener en cuenta los signos. Mucho cuidado con los signos. Yo voy a retomar esto. Ustedes también lo pueden hacer allá en sus equipos. Aquí simplemente voy a cambiar, a tomar los datos. Miren los mismos valores. X2 en este ejercicio es 3. Y X1 es 2. No hay problema. Ojo a la siguiente parte. Primera componente. Las componentes de Y. La primera componente acá es menos 2. Entonces nos queda menos 2. Y la segunda también es menos 2. Listo. Hacemos operaciones. 3 menos 2. 1. Menos 2 menos 2. Entonces aquí voy a colocar otro paréntesis porque no nos vamos a equivocar nunca. Nos queda menos 4. Y aquí nos quedaría así. Mire ese paréntesis importante ahí. Si usted no coloca ese paréntesis, es factible que se equivoque y ponga menos 16 al hacer la operación. Es muy importante, muchachos, siempre tener en cuenta los signos, porque sabemos que toda cantidad al cuadrado da positiva y tenemos una virtud y una gran ventaja. Listo. Seguimos haciendo operaciones. Acá, sabemos que 1 al cuadrado sigue dando 1 y que 4 al cuadrado lo hace la máquina. Si tiene alguna duda, y la 16. Se puede meter en su calculadora tal como está ahí. Abre paréntesis, 1 al cuadrado más, abro paréntesis, menos 4 al cuadrado, cierro, y entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 17. Muy posiblemente será 4 punto, lo que los ingenieros me digan. Raíz cuadrada de 17. 4.12. Muy bien, muchas gracias. 4,12. Vamos a acercarlo un poquitico más acá. Listo. 4,12. Excelente. Usted Si me usted puede fuera a explicar medir por qué el directamente con... 4, ¿Estás de acuerdo? Si yo fuera a medir ahí con una regla, coloca ahí una regla, se dará cuenta que la precisión es enorme. Muy posiblemente le va a dar 4,1. Claro, pues que tenemos unas reglas donde a duras penas marcan, por ejemplo, los centímetros y una rayita de milímetros, y eso pues como una aproximación. Ya uno decir que estoy midiendo con una regla de 1.000 pesos. 4,12, bueno, es interesante. Y bueno, este mantiene un ojo biónico, pero no es como lo más común. Lo más común es que encontremos el 4,1 midiendo con regla. Ya por cálculo matemático nos daría esa parte. Entonces, digámoslo así, como primera aproximación,
Entonces mire que es muy interesante hallar la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano. Es una formulita por allá del bachillerato, quizá de grados 10 y 11, etcétera. Porque cada uno tuvo la dicha de avanzar en sus respectivos momentos. Listos. Entonces, paso ahorita a recordarles algunos conceptos importantes y son los siguientes. Recordemos que la geometría, porque recordemos que el plano cartesiano es la primera fundamentación precisamente en el concepto de geometría y geometría plana. Y no hablamos de geometrías curvas, sino geometrías planas. Hay todo un estudio también de geometrías curvas. Por ejemplo, hacer medidas precisas de la Tierra para la ubicación requiere conocer la longitud y la latitud. E incluso la altitud. Tenemos el concepto de las estrellas. Entonces, por ejemplo, los marineros tienen unos péndulos que les ayuda, de acuerdo al grado de inclinación, empezar a ubicarse dónde están. Ese método no es moderno. Desde el siglo, tal vez, XV, se me escapa el nombre de ese físico que hizo un primer metrónomo, empezó a hacer, como métodos armónicos simples, empezó a hacer determinaciones muy precisas, jugando con péndulos simples, o sea, ni siquiera pues con gran tecnología. La única tecnología del siglo XV eran algunas puertas, unos sistemas mecánicos, tratar de hacer mecanismos que tuvieran el mínimo de fricción. Ese mínimo de fricción pues, era muy interesante porque garantizaba que cualquier componente que se hiciera duraba mucho rato. De hecho, para los reyes hacía muchos descansadores. Todavía vemos por ahí jueguitos donde vemos un muñequito que todo el tiempo está haciendo así, se está meciendo. O vemos algunos mecanismos, por ejemplo, una pirámide, por ejemplo, una llave inglesa, girando de un lado a otro durante mucho rato. Esos sistemas eran muy apetecidos por los reyes en el siglo XV y XVI, eran como descansadores. Pues hubo un momento en el cual los físicos casi que todos volvieron relojeros, porque había un profundo conocimiento y un gran estímulo por la parte mecanicista. Y los piñones, a través de movimientos circulares uniformes, como fue el caso de la Tierra, por ejemplo. Cuando usted va a la Luna, pues está allá y mira hacia la Tierra, observa que este es un planeta que está girando a gran velocidad. Y fuera que está girando sobre sí mismo, también se está moviendo alrededor de un astro como es el Sol. Y todo el sistema completo también se está moviendo con respecto a la galaxia. O sea, nada hay quieto. El sistema de reposo absoluto no existe. Todos nos estamos moviendo unos con respecto a otros. La Tierra se mueve con respecto al Sol, el Sol con respecto a la galaxia también se está moviendo a velocidades vertiginosas. Hay un efecto por allá en física que utilizan mucho la policía para mirar quiénes van a gran velocidad. Cuando está a una velocidad normal, digamos que la frecuencia de emisión es, si usted va, por ejemplo, caminando y le mandan una frecuencia, la frecuencia literalmente pues cambia muy poco. Pero cuando usted va a gran velocidad, esas frecuencias van cambiando. Entonces, entonces la ley establece, por ejemplo, si pasa de cierta frecuencia, usted va a más de 80 en esa vía o a más de 60. Entonces, con eso le van a hacer un parte. Se llama el efecto Doppler. El efecto Doppler aplicado a las estrellas ha mostrado precisamente que ellas se mueven a gran velocidad. Entonces, para lo que necesitamos ahorita, necesitamos dos puntos. Entonces, dos puntos siempre van a terminar un plano y solo uno. Entonces, vamos a hacer un receso de 4 minuticos. Tomo un chocolatico, un milito bien calientico con unos buñuelos y empanadas. Y nos vemos en 4 minuticos. Muchas gracias a todos esos 32 pájaros madrugadores. Felicidades.